¿Por qué odia a los Enanitos Verdes? Pues unos pesados, cuando los conocieron unos tíos, se daban unas ínfulas que ni los Rolling Stones, man. Y su música me parece absolutamente intrascendente, ¿no? No es que los odie, me cayeron mal como personas y su música me parece irrelevante. A Maná no los conozco, su música me parece verdaderamente patética, triste, una incapacidad de hilar 5 palabras con algún sentido en el idioma español, me parece muy grave, ¿no? Richard Thompson, ¿qué opina de su música? Me gusta, Richard Thompson fue del folk al rock y de regreso al folk, ahora está trabajando mucho en el folk. Me gusta sin excesos, me parece interesante, trabaja generalmente con su esposa, pero tiene una canción definitoria de lo que fueron las chicas hippies ideales del Reino Unido y los Estados Unidos en los años 60. Beeswing. Ala de abeja. ¿Sí es Beeswing? Ya me hago dudar a mí mismo porque mi memoria me traiciona. Sí, Beeswing de Richard Thompson. Por esa sola canción merece pasar a la historia Richard Thompson. Tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. A mí no me entusiasma especialmente, no soy gran fan de Richard Thompson, pero Beeswing es una canción fundamental para explicar los años 60, para explicar la visión de libertad extraña y al mismo tiempo importante que representó para los jóvenes, sobre todo, el mundo de los 60. Así que eso es lo que sé yo de Richard Thompson, que no es mucho, pero bueno. Desde la Comunidad Valenciana, hola desde Costa Rica, wow. ¿Qué opina de la canción Dear God XTC? Bueno, sí, claro que la conozco. ¿Qué impacto tiene la canción a la crítica a la religión en la sociedad? No creo que tenga mucho impacto. Tuvo su impacto en su momento, vivieron bastante mal XTC por esa canción. Pero yo creo que toda crítica que se haga a las religiones y a los dioses en la sociedad tiene algún impacto, menos del que todos quisiéramos. Y es una de las grandes canciones ateas, por cierto, esa de XTC. La recuerdo bastante bien, recuerdo mucho el vídeo de los niños en las ramas de un árbol, fíjate.